Dogma 3. Cree en Papá Estado. Muchas personas, tras la Segunda Guerra Mundial, vieron florecer sistemas de bienestar en Occidente. El sistema fomentó la creación de clases medias y de bonanza. Esto creó un ambiente en el que era probable que con que una persona en la familia trabajase, ya se podía disponer de una vida relativamente acomodada. Es decir, una clase media consolidada. Podemos decir que una clase media normal podía tener en propiedad una casa, uno o varios coches y la capacidad de ocio, como ir de vacaciones y o una casa en el pueblo o en la playa. Esta fue la situación que se empezó a generar en la mayoría de Occidente tras el año 45 y que propició épocas de gran crecimiento de la calidad de vida y del porcentaje de clase media en las siguientes décadas. De este progreso se propagó el entendimiento de que el Estado provee y lo hace por el bienestar del ciudadano, y que aunque a nivel individual o de pequeños grupos existen casos de corrupción, se tomó como dado que a nivel Estado debe funcionar bien, porque todo parece tener lógica e ir bien. Así, se concibió al Estado como un ente con 5 propiedades. Provee ante situaciones de necesidad, hace y es garante del bien común, es efectivo en su misión, es eficiente en la gestión y redistribución de los recursos puestos a su disposición y, en definitiva, es útil para el ciudadano a quien sirve. Sin embargo, aunque esta visión pudo ser ampliamente aceptada en épocas con alto porcentaje de clases medias en Occidente, hemos de darnos cuenta de que ya entonces el Estado poseía el monopolio de la violencia. Así, es por eso por lo que existe una Constitución que nos protege frente al Estado en su uso de ese monopolio. Además, debemos pensar que mediante el sistema actual cedemos nuestra soberanía sobre ciertas materias, dejando que otros decidan en nuestro nombre. Entre otras cosas, dejamos que se decida cómo se gestiona el patrimonio nacional, así como la forma de legislarse y ordenarse nuestro patrimonio, como nuestras casas o tierras. Además, debemos informar y pagar impuestos sobre ellos, para que después el Estado decida y gestione por nosotros. Eso sería óptimo si suponemos que el Estado, como ente, sabe más que el conocimiento distribuido de todos los ciudadanos, y que es el ente que debe decidir porque él sabe lo que es bueno para nosotros y además asumimos que lo va a gestionar mejor que nosotros como ciudadanos. Tras el devenir de los acontecimientos de las últimas décadas, que ponen en entredicho el alcance del cumplimiento de las 5 citadas propiedades del Estado, podemos deducir que aceptar como dogma que el Estado provee y que siempre se cumplen esas 5 propiedades es peligroso y por lo menos, y sin querer entrar en la necesidad y las formas de organización del Estado, desde el ámbito técnico, podemos decir que debe tener un alcance y un límite, que debe ser críticamente determinado y revisado. Apartado. El Estado y la sociedad actual. Estado, propiedades y entendimiento. ¿Cuántas veces hemos oído ahora al paro a ver si estoy unos meses y no me llaman? O cobro el paro y gano algo en negro y todo genial. Debemos reconocerlo. Existe por un lado una creencia en que papá Estado va a proveer y no solo va, sino que tiene que hacerlo como oímos a veces. Estoy sin nada y solicito al gobierno que nos oiga, nos asista y nos dé ayudas para tener vivienda, educación, etc. Así, tendemos a pensar que el Estado solucionará todos nuestros problemas, con frases como el Estado debería ayudarnos, seguida de pedimos y solicitamos al Estado que nos asista en cualquier tema social.
no significa que asistir, servir y ayudar al que verdaderamente lo necesita no sea una de las funciones del Estado. Así al menos es como ahora se concibe el Estado en la mayoría de países de Occidente. Sin embargo, el dogma que se ha interiorizado ampliamente en la sociedad va hacia la dependencia total del Estado como proveedor y que en último término podría determinar nuestro devenir presente y futuro y por tanto ser un peligro potencial para nuestro libre albedrío como seres humanos. En consecuencia, lo que no puede ser es que el Estado se convierta en el ente que todo lo acapara, del que todo depende, del que todos dependemos. Como dice el refrán, que demos la mano y nos coja todo el brazo, aprovechando ciertas motivaciones y necesidades de la naturaleza humana. Refrán que también puede ser aplicado a una parte de la población, a los que se les pretende dar la mano para ayudarles a ser autónomos y salir de sus respectivas situaciones, mientras que ellos terminan aprovechando la situación para no hacer, o peor, para ganar en negro a la par que reciben asistencia del Estado, aprovechándose de la benevolencia del sistema sin aportar ni querer contribuir. La cuestión es que la frase el Estado provee o el Estado paga el paro y la asistencia social es una frase falsa en sí misma. ¿Por qué? Pues porque el Estado como tal no paga nada, sino que los que pagan son los contribuyentes que dan parte de su dinero al Estado para que éste lo gestione. Al darnos cuenta de que esto es así, entonces, ¿qué puede pasar a consecuencia de ello? Pues que puede ocurrir, y muchas veces directamente ocurre, que se produce el siguiente ciclo de retroalimentación. Quiero llegar a tener partido y ser elegido por los ciudadanos, formar parte del gobierno o ser presidente del gobierno. 2. Prometo ayudas y asistencia social. 3. Gano votos porque sociológicamente un porcentaje de la población quiere de esas ayudas y asistencia social. 4. Consigo ser presidente o ser parte del Ejecutivo. 5. Mejor no toco el ámbito sociológico y de la necesidad de las personas sobre asistencia social y sigo fomentándola. Me convierto en el adalid de la misma, buscando que esa población me vote de forma recurrente, como votantes cautivos. Por lo tanto, para conseguir la reelección, mi motivación tenderá a desarrollar políticas que fomenten la generación de ese tipo de ciudadano a las que el Estado debe asistir. 6. A consecuencia del mayor porcentaje de personas dependientes del Estado, existe un mayor gasto social, que debe ser mantenido por una cada vez menor porcentaje de contribuyentes. El resultado de esta dinámica es el incremento de la deuda, porque como la fiesta no la pago yo, sino los contribuyentes, pues sigo con la fiesta, ya que como cuando lleguen las vacas flacas yo ya no estaré en este sitio. De esta forma, se fomenta la conversión de más población en dependiente y lo hago porque necesito sus votos, porque quiero llegar a tener partido y ser reelegido por los ciudadanos, formar parte del gobierno o ser presidente del gobierno, iniciándose de nuevo el ciclo. O 7. Saliendo del ciclo demoníaco sin haber atajado los retos existentes, ni haber acometido las políticas, programas, proyectos y medidas necesarias, y dejando una situación peor en términos sociales, mayor dependencia, en términos económicos, mayor deuda, así como en otros ámbitos, sin haber tenido que asumir ninguna responsabilidad por el ejercicio de las funciones realizadas. Por lo tanto, terminan pagando justos por pecadores, y en este caso, valga la redundancia, el pagando tiene doble sentido de, por un lado, pagar en tanto que personas agraviadas, y por otro, de pagar en el sentido monetario de la palabra. Por lo tanto, el problema es múltiple. 1. El sistema democrático de derecho actual es en muchos países de Occidente ineficaz, ineficiente y limitadamente útil para los ciudadanos. ¿Por qué? Uno de los motivos son los intereses de organizaciones y personas fuera del gobierno, élites o entidades, como pueden ser la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud o multinacionales con suficiente poder como para condicionar o imponer unas ciertas líneas de acción. En segundo lugar, tenemos que reconocer la falta de interés de mucha parte de la población por los asuntos públicos, en los que se mezcla la poca posibilidad de participación en las decisiones públicas y el desinterés sobre las mismas. Otro de los motivos son las motivaciones de buena parte de las personas que integran los sistemas democráticos actuales. Así,
pueden llegar a servir a otros intereses en lugar de a los ciudadanos. La pregunta es, ¿cómo puede alguien no servir a los ciudadanos? Pensemos fríamente por un momento. ¿Qué alicientes tiene una persona por solucionar el desaguisado actual? Por la remuneración que se recibe y el mal prestigio que de una u otra forma se conseguiría para trabajar al 120% por los ciudadanos, para que luego venga alguien detrás a hacer lo que quiera y aprovecharse de sus chiringuitos. Así, en buen número de los casos, los gobiernos en muchos países ven su paso por el gobierno como un trabajo de una o máximo dos legislaturas, como un medio para sus fines. Por tanto, no tienen la motivación ni el aliciente para impulsar la mejora de su gestión, sino más bien de conseguir el poder primero, después ejecutar el proyecto encomendado por intereses ocultos a la población y tercero, no tocar los cojones a nadie, para en cuarto lugar tener un buen puesto al salir y una vida tranquila después de la política o función pública. Entonces, ¿por qué permitimos que nos gestionen gente que en ocasiones tienen este patrón de comportamiento y toma de decisiones al estar en un cargo al servicio de los ciudadanos? Podemos resaltar dos causas para tal efecto. Modo de selección de personas candidatas a representantes públicos. Un sistema democrático que permite que cualquier persona pueda ser representante público limita el filtro necesario para que se eviten las situaciones comentadas de desinterés, falta de conocimiento y corrupción. Y es que Platón ya nos decía que los líderes en un gobierno democrático no tienen conocimiento sobre lo que deciden, como nos ilustra en el ejemplo del barco y el capitán en caso de una tormenta. ¿Quién dejarías que fuera el capitán del barco? ¿Al elegido democráticamente o al que sabe cómo gestionar el barco en ese momento de turbulencia? Así Platón concluía en una organización social en la que sus integrantes pudieran convivir de acuerdo con un sometimiento al gobierno de los sabios, es decir, un gobierno de los mejores, aristos, entre los cuales se destacaban los sabios como reflejo de la razón y la sabiduría. Modo de elección de los representantes públicos. Un sistema democrático que da el mismo voto al más sabio como al que no tiene conocimiento de causa y por lo tanto no conoce los rudimentos básicos del ordenamiento jurídico, económico y social de un Estado, tiene altas probabilidades de acabar en fracaso. Los griegos, la democracia ateniense, ya se dieron cuenta de este hecho y decidieron que solo votarían los ciudadanos o aristoi, que eran personas que habían superado un examen llamado la paideia, que los llevaba a tener conocimiento de causa, que tenían un interés por la cosa pública y por lo tanto negaban el voto a aquellos que no tuvieran ambas. 2. Por su desinterés y falta de conocimiento de los efectos de lo que votaban. Y es que ya nos indicaron los filósofos griegos como Platón y Sócrates cómo acaba una democracia como la que tenemos en muchos países de Occidente, donde la ambición del poder y de los intereses individuales se imponen sobre el bien común. Acaba en el caos de la mentira y de la manipulación, impulsada por ávidos oradores, hacia un pueblo que se deja y quiere ser manipulado. Un sistema donde la opinión supera al conocimiento y en el que el pueblo no tiene el conocimiento suficiente para diferenciar los principios y valores que le convienen, le son útiles y buenos. Ejemplo de esta decadencia fue la ejecución de Sócrates, cuando éste era uno de los principales sabios de entonces, aparte del hombre más justo de Atenas, con inquebrantables convicciones personales, fundadas en el bien y la verdad, de la vivencia hasta la muerte de valores trascendentes. No nos hace falta nada más que observar, leer e informarnos para ver cómo en los dos últimos siglos ha venido ocurriendo y cómo se va acelerando en las últimas 2 décadas. Queda constatado, en muchos casos y en muchos países, una clara falta de visión a largo plazo de las políticas públicas. No hay nada más que ver los cambios constantes en ámbitos cardinales de la sociedad. Cada vez que partidos diferentes llegan al poder, modificando y sustituyendo sucesivamente las leyes de educación, leyes laborales, leyes de industria, etc. 2.1. En definitiva, la mentira se adueña de los gobernantes, de sus mítines, políticas y programas. El Estado sigue funcionando igual, sin cambios.
Un Estado donde no merece la pena entrar a ver quién verdaderamente lo necesita y quién se aprovecha. No ya del Estado, sino de buena parte de sus conciudadanos. Como decía Voltaire, la política es el camino para que hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria. 2.2. Aplicación de nuevos métodos y sistemas en la administración pública que rompan el paradigma actual. De la organización burocrática de Max Weber hacia la nueva gestión pública. ¿Cómo? Pues entre otras cosas con una gestión por procesos, orientado a parámetros e indicadores concretos, que atienda al servicio y la calidad en lugar de al gasto, como se hace con los créditos presupuestarios, que deben consumirse en el año planificado en curso. Por otro lado, que se reorganicen las funciones y competencias entre administraciones supranacionales, nacionales, regionales, provinciales, locales y municipales, de forma que se pueda aplicar un modelo central de central sin duplicidades y respetando los principios y normas básicas por un lado y la autonomía en la gestión por otro. También aplicando técnicas de gestión de datos mediante su interoperabilidad e integración en sistemas que permitan la identificación de, por ejemplo, expedientes sanitarios o educativos en toda España. Por último, mencionar la potencialidad de las gestiones público-privada, como el modelo de gestión de asistencia médica primaria en Alemania, etc. 3. Por otro lado, no es solo un problema de los políticos, sino que además hay un aspecto profundo en la sociedad. Hay una cuestión antropológica y que se relaciona con la existencia de un reto sociológico, como bien indicó Tamames en su moción de censura de 2023, que debe ser estudiado y tratado. Si dejas la posibilidad de aprovecharse a los ciudadanos, siempre y en todo país, con mayor o menor porcentaje, existirán personas que sigan el principio del problema del polizón, a saber, aprovecharse de lo que pagan otros para su bien o interés, sin aportar nada, ya que el resto ya lo paga. 4.1. Los funcionarios y demás personas que trabajan dentro de la Administración, que evitan de forma sistemática el conflicto con sus dirigentes elegidos políticamente, para evitar problemas en lugar de buscar enfrentar los retos y las cuestiones existentes. 4.2. Todos los votantes, en especial los que pagan, que no exigen que se cumplan los 5 principios de la introducción de este capítulo. Lo podrían hacer mediante dos formas. La primera, en su elección del voto, incluso votando en blanco, o aquellos partidos que aún no han tenido la oportunidad. En segundo lugar, solicitando con declaraciones, manifestaciones, propuestas legislativas populares, etc., el cambio de las leyes hacia un uso más eficaz, eficiente y útil del dinero y recursos públicos. Señalar y cancelar los comentarios de aprovechamiento del Estado en todos los órdenes. Es decir, no es que como es mi tío, mi padre, sea quien sea le debes de decir, no está bien, conforme al ordenamiento jurídico actual. Otra cosa es debatir el alcance del Estado, su necesidad, en qué materias y con qué límites, tema que daría para otro libro por sí solo. Las organizaciones, sindicatos, así como otras organizaciones no gubernamentales y personas mediáticas de la sociedad, que exhorten a políticas públicas que traten de resolver los problemas colectivos, como es el caso de que cada vez haya más personas dependientes, sin acceso a ahorros para vivienda, menos autónomas y más cercanas al umbral de la pobreza, en lugar de hacer a las personas más autónomas y menos dependientes. Un ejemplo es la política pública de reducción del IRPF de Hungría, al tener hijos para que dé alicientes por un lado a trabajar y por otro a tener más hijos. En lugar de motivar a tener hijos por el hecho de recibir una ayuda, paralizando la actividad como se practica en la mayoría de los países occidentales. Apartado. Una perspectiva histórica del Estado. El Estado aparece del Renacimiento, en tanto que Estado nacional, en el que se dan tres elementos clásicos: soberanía, territorio y población. Después de firmarse la Paz de Westfalia en 1648, comenzó a desarrollarse en Europa el Estado-nación, caracterizado por su gran capacidad tributaria, control coercitivo de su población y burocracia avanzada. Por otro lado, las cortes parlamentarias tenían ya un bagaje desde su inicio en el siglo XII,
Aunque se suele pensar en las Cortes de Inglaterra del siglo XIII, ya en 1188 existieron en el Reino de León las primeras Cortes parlamentarias de Europa, con presencia de representantes de los tres estamentos, nobles, clérigos y representantes de las ciudades y villas.